Llega el segundo gol, producto de ese descontrol del que hablamos siempre, y ya a partir de ahí fue todo cuesta arriba. A partir del primer gol fue todo cuesta arriba definitivamente, porque Colombia nunca pudo reponerse ante un resultado adverso en este sudamericano. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, día de editorial. Por supuesto, hoy no vamos a estar reaccionando a nada, vamos a estar hablando y analizando y haciendo una editorial como bien me gusta hacer casi siempre que hay algo que analizar, hablando un poco con detalles, con estadística y bueno, y mi punto de vista en este caso poniéndole un poco el lado subjetivo a las cosas. Ustedes saben que a mí en la mayoría de las reacciones me gusta ser objetivo. Bueno, en este caso en las editoriales soy un poco subjetivo porque doy mi punto de vista. Y hoy vamos a hablar de lo que fue la selección colombiana en el Sudamericano Sub-17. Saben que ayer se terminó la fase de grupos, ayer se cerró el grupo B de la Sudamericano Sub-17, ya se sabía quiénes iban a ser los clasificados, por lo tanto los partidos eran algo anecdóticos. Ya tenemos las selecciones del hexagonal final que van a ser del grupo A, en este caso las clasificadas son Brasil, Ecuador y Chile, y por el lado del grupo B tenemos Argentina, Paraguay y Venezuela. La verdad es que, como les dije, el partido de ayer del grupo B fue algo anecdótico porque ya estaban clasificadas, pero bueno, en este caso el viernes se dio los partidos del grupo A que también están en el canal, los pueden ir a disfrutar tranquilamente. Y ahora sí vamos a hablar un poco de la selección colombiana. ¿Qué pasó con esta selección colombiana en el Sudamericano Sub-17? Venía de hacer un Sudamericano Sub-20 muy bueno, la selección colombiana en general estoy hablando en este caso, no estoy hablando de la Sub-17 en particular, pero venía de hacer un buen Sudamericano en el que era un rival temido por muchos, creo yo, era un rival a vencer en el Sudamericano y creo yo que se llevó justamente la clasificación al Mundial Sub-20 porque fue la única selección que se le plantó cara a cara y de igual a igual a la selección uruguaya, que fue de las mejores, y porque también le puso cara a Brasil y hasta incluso mereció ganarle el partido. Pero eso es de Sub-20. Ahora nos centramos en Sub-17. ¿Qué pasó con esta selección? Que sacó un punto sobre 2 en juego. Unos se preguntan en los planes previos, en los papeles previos, ¿está bien organizada la selección colombiana? ¿Están bien llamados todos los jugadores? ¿El problema es del técnico? Bueno, yendo a todo eso que vimos en cuestión, la selección colombiana empezó acá y fue bajando. O sea, ni siquiera es que empezó bien arriba, porque no arrancó jugando del todo bien. Pero contra Uruguay empató 0-0. Una cancha complicada, ya saben que empezaba a llover, o sea, estaban las canchas complicadas, no se podía desplegar de todo el juego. Pero vimos, aunque sea una idea de juego de la selección colombiana, de ir en busca del resultado, de ir a buscarlo. No tanto con un buen esquema o una buena idea de juego, pero sí con ímpetu. El jugador colombiano de por sí se caracteriza por ir al frente siempre. Es un jugador que no le importa el jugar para atrás, va para adelante, va para adelante, va para adelante. Y con la selección uruguaya empató 0-0, un partido que quizás mereció ganar, les voy a ser sincero, para mí mereció ganar el partido contra Uruguay, pero eso fue en la primera fecha, empató 0-0, bueno, estaba bien. Ahora, la segunda fecha era una parada muy complicada, enfrentando a la selección ecuatoriana, encima de visitante, en este caso sí es de visitante porque el anfitrión era la selección ecuatoriana, entonces un estadio que empujaba y apoyaba a la Tri, y Colombia pierde 4-0. Pierde 4-0 un partido totalmente mentiroso. El resultado fue algo mentiroso, les voy a decir por qué. Durante todo el primer tiempo y hasta que llegó el primer gol de Ecuador, que el primer gol de Ecuador llega en el minuto... en el minuto 26, bueno, llega el primero, pero digo, durante todo el primer tiempo y hasta que llegó el segundo, que fue en el minuto 76, ahí sí, fue un partido de ida y vuelta, fue un partido que Colombia propuso, Ecuador propuso lo suyo también, efectividad para un lado y efectividad para el otro no, porque si vamos a la estadística tenemos que hubo 10 disparos al arco por parte de Ecuador contra 10 también de Colombia, o sea, tuvieron los dos para poder ganar el partido y sobre el final Colombia se descontrola, que fue lo que le pasó durante los últimos 3 partidos. En el primer partido estuvo tranquilo porque no tenía la presión de salir a ganar porque era el primer partido, pero ya a partir del segundo, el tercero y el cuarto, que fueron los 3 partidos siguientes, se empezó a desesperar. Y eso creo que fue la clave para que hoy en día Colombia no esté en el hexagonal final. El descontrol. No se notó que el técnico acomode las piezas, no se notó que el técnico calme a los jugadores, o sea, para mí hubo una gran falta del técnico en este caso, en lo que fue la selección colombiana, porque jugadores hay,
Ya voy a llegar cuando lleguemos a la última fecha y vamos a hacer el análisis de los jugadores en general, quién se destacó, quién no, y también un poco quién tiene la responsabilidad de este mal momento que tuvo la Sub-17 de Colombia. Bueno, el partido con Ecuador, como bien les dije, empezó ganando 1-0 en el minuto 26 con gol de Obando y a partir de ese momento se hizo cuesta arriba el partido. Colombia igual siguió insistiendo, pateó al arco, generó situaciones de gol, administró la pelota muy bien y en el minuto 76 los goles que no se hacen en un arco te los hacen en el otro y Colombia termina perdiendo el partido de manera contundente. El resultado, como le dije, es algo mentiroso porque podría haber terminado tranquilamente 1-0 para Ecuador o tranquilamente podría haber sido un empate porque jugaron de igual a igual, como les dije, pero bueno, la ineficacia de Colombia terminó pesando en el resultado. Después el tercer partido. El tercer partido siempre es una parada difícil, la selección brasileña. Siempre es complicado enfrentarla, siempre es difícil de sacar puntos en este tipo de partidos, y más cuando ya está arrancado el sudamericano, porque si ya te lo sacás de encima en la primera fecha, decís, bueno, voy a la última fecha con posibilidades. Ahora, y quizás además lo puedes agarrar dormido a Brasil y le puedes ganar. Ahora, en la tercera fecha, cuando ya Brasil viene aceitado y cuando vos encima venís en capa caída, está claro que no vas a ganar. Y lo que le pasó a Colombia nuevamente fue el descontrol. Y esta vez empató el partido. O sea, iba perdiendo 1-0. Arrancó perdiendo 1-0 un partido que quizás el 0-0 estaba perfecto porque no hubo muchas situaciones de gol por lado. Brasil no es la Brasil temida de la que hablamos año tras año. En este caso está en un nivel regular la selección brasileña, pero rinde. Y bueno, arrancó ganando 1-0 el partido en el minuto 54, o sea, en el segundo tiempo y encima de penal arrancó ganando. O sea, imagínense lo que fue el partido, que no le pudo quebrar el arco si no fuera por el penal que cobró. Minuto 67, empata el partido, en este caso William López, una de las cartas que tiene la selección colombiana. Empata el partido 1-1 y 2 minutos le duró el partido. O sea, con el ímpetu de haber empatado el partido, de haber puesto el 1-1, fuiste a buscar más y quedaste mal parado atrás. Y cuando quedas mal parado atrás, ¿qué te pasa? Te meten el gol. Entonces, nuevamente ese descontrol de mala marca en la pelota parada, ese descontrol de ir todos hacia adelante y dejar descompensada, dejar desbalanceada las líneas, todas esas cosas de las cuales venimos hablando, el descontrol del que venimos hablando, terminan poniendo el partido 2-1 a favor de Brasil. Y ya el tercer gol es algo anecdótico, como también el segundo gol de Chile en la última fecha. Pero nada, es lo que les digo, o sea, minuto 87 fue el segundo gol. Es lógico porque vas perdiendo 2-1, última jugada del partido, se te vienen encima, chao, perdiste, no pasa nada. O sea, desde ese lado no me voy a quedar con el 3-1. Ahora, el 2-1 sí fue producto de ese descontrol innecesario porque todavía tenés 20 minutos y además el empate le daba chances todavía a Colombia porque podía ganarle a Chile y clasificar con esos 4 puntos. Entonces, no se tenía que desesperar. Son cosas de las cuales se aprenden. Obviamente que se aprende de todo esto. Pero bueno, acá estamos para hacer el análisis. Yendo a la última fecha fue frente a la selección chilena, porque la última fecha en realidad, que fue el viernes, quedó libre la selección colombiana y ya quedando afuera, básicamente. Con Chile, otro partido similar a lo que le pasó con Brasil. Chile le planteó un partido trabado, un partido para definirlo por detalles mínimos. Y una de las cosas que hace bien Chile es la efectividad en la pelota parada. Y jugadas de laboratorio, jugadas ensayadas, podemos decir. Trabajó en la semana Chile. Eso es lo que le pasó a la selección chilena en la última fecha con Colombia. En la anteúltima, perdón. Bueno, primer gol de Chile, minuto 57, creo que fue así. 57 fue el primer gol de Chile. Es un lindo gol. Y nuevamente, Colombia, ¿qué pasó? Pecó de la ineficacia de los primeros minutos del primer tiempo, la ineficacia de los primeros minutos del segundo tiempo, porque no pateó al arco básicamente en el segundo tiempo, estuvo muy sobrepasada por la buena defensa que estaba planteando Chile. ¿Se comió muchos goles? Por supuesto también, contra Chile se comió goles, que fue lo que le vino pasando de hecho. Y en las últimas jugadas del partido, minuto 77, llega el segundo gol, producto de ese descontrol del que hablamos siempre,
Y ya a partir de ahí fue todo cuesta arriba. A partir del primer gol fue todo cuesta arriba definitivamente porque Colombia nunca pudo reponerse ante un resultado adverso en este sudamericano, que creo que es una de las cosas que le faltó, que lo tiene la selección mayor. Fíjense que la selección mayor tiene esa reposición a ir perdiendo, a ir abajo en el marcador. Bueno, la selección colombiana las 3 veces que fue abajo, una lo pudo empatar y después lo terminó perdiendo y las otras 2 perdió los 2 partidos. Por lo tanto, no tuvo ese poder de reacción que sí quizás hubo en otras selecciones. Entonces, pecó de ese descontrol del cual venimos hablando y de la falta de efectividad en los metros finales. Bien, pasamos a la responsabilidad de todo esto. ¿Quién se lleva la responsabilidad del mal momento que pasó, o sea, el mal trago que tuvo en el Sudamericano Sub-17 de la selección colombiana? Para mí, en gran parte, es producto del técnico Juan Ramírez, que no supo acomodar las piezas en su lugar. Y después podemos decir que hubo detalles en cada jugador, o sea, detalles individuales. Pero a mí, por ejemplo, Profeta me gustó, que fue un jugador de la saga central. Los tengo anotados acá, los jugadores que a mí me sorprendieron por lo menos. Profeta me pareció de lo mejor en la saga central, jugando de líbero por momentos cuando jugó con línea de 5 Colombia, o línea de 3. Después, otro de los que me gustó es Jordan Barrera. Jordan Barrera es un gran chico, es un gran jugador de Barranquilla Fútbol Club, 16 años, tiene 1,75 m, es corpulento, tiene mucha magia, mucha soltura, además es rápido, es ágil y tiene mucha calidad. Y eso es lo que hizo que Colombia genere mucho daño, pero ¿qué pasó? Le faltó la efectividad en los metros finales. Caicedo y Bonilla no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bonilla por momentos muy solo, muy solitario, muy arriba, casi que excluido, digamos, del sistema de juego, muy partido con los demás, peleándose con los centrales. O sea, eso es lo que hace bien Bonilla. Bonilla hizo, a lo largo del Sudamericano, hizo un detalle muy bueno, que fue el trabajo sucio, el ir a chocarse con los centrales, buscar espacios, dejarle espacios a los mediocampistas. Pero bueno, faltaba esa llegada desde el mediocampo para poder definir en los metros finales. Caicedo a mí no me gustó tanto. Por mí, Brian Caicedo fue uno de los puntos flojos. Y bueno, como les dije, Obando también en la mitad de la cancha me pareció interesante, la verdad, la propuesta del chico de Atlético Nacional, que tiene 16 años también, un gran jugador. Y yendo más a lo profundo en el partido que ponele jugó mejor la selección colombiana, que fue contra Uruguay, tenemos puntos altos como el caso de Hernández, el lateral izquierdo. El lateral izquierdo jugó muy bien frente a Uruguay, fue de lo mejorcito. Y también Batioja. Batioja, yo les dije el primer partido con Uruguay que para mí era uno de los jugadores a seguir en este sudamericano. Así que Batioja, Barrera, Profeta, Obando, podemos decir también, y Hernández el lateral izquierdo. El arquerito no tuvo, la verdad, mucho para hacer, que es Quintana, Breiner Quintana. Es un gran arquero. Hay que estar atentos porque puede ser una buena alternativa el día de mañana a Ospina, tranquilamente. Hoy en día creo que el puesto de arquero en Colombia está vacante, entonces en caso de llevarlo de a poco a Breiner Quintana, creo que podría empezar a sumar algunas experiencias a nivel internacional. Pero bueno, nada, la selección colombiana se quedó afuera en fase de grupos, no llegó al hexagonal final. Espero que les haya gustado mucho este análisis. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal, activar la campanita y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.